Bueno, y nos volvemos a nuestra realidad cotidiana. Y yo les comentaba al comienzo del programa que, como ustedes saben, ya el día martes la Cámara de Diputados le dio media sanción a este proyecto que envió el Ejecutivo para incrementar el número de jueces de la Corte de Justicia de Salta de 7 a 9, y mañana al mediodía está previsto que lo trate el Senado. Y hay una gran discusión, distintas entidades, organizaciones, y también cada uno particularmente se ha expresado. Escuché muchas voces en contra de esto, y uno de los argumentos más sólidos, digamos, que escuché, es decir, pero este tema del incremento del número de miembros de la Corte se lo podría haber abordado en lo que será esta reforma de la Constitución de la provincia, a la cual el gobernador Gustavo Sáenz ya anunció que el 1 de abril, cuando se inicie el periodo ordinario de sesiones de la legislatura del Poder Legislativo de Salta, va a enviar este proyecto o para debatir la necesidad de la reforma. Nosotros queremos hablar sobre este tema en particular y todo lo que tiene que ver con la reforma de la Constitución con un abogado de nuestro medio, del foro local, un abogado constitucionalista, para escuchar su mirada, su opinión, desde el punto de vista de qué es lo que dice la Constitución, cuál es la mirada. ¿Está bien este incremento? ¿Cuál es el beneficio que le va a traer al ciudadano de a pie? Lo hemos invitado para hablar de esto, repito, abogado constitucionalista de nuestro medio, por otro lado, un muy querido amigo de toda la vida, podemos decir. Estamos hablando del doctor Marcelo López. Me dice la producción que lo tengo ya en línea, así que le voy a dar la bienvenida y le voy a agradecer la deferencia del doctor Marcelo López para charlar hoy con nosotros. Marcelo, ¿cómo te va? Qué gusto. Igualmente, querido Daniel, aprovecho la oportunidad para saludarte en el Día Internacional del Radio, ¿no? Bueno, muchas gracias. Esto es una maravilla, ¿no? Formar parte de esto. La verdad que sí, uno es un privilegiado. Así es. Bueno, doctor Marcelo López, te queremos escuchar. ¿Cuál es tu reflexión sobre este tema? Por un lado, el incremento de los miembros de la Corte, y por otro lado, este tema de la reforma. Algunos de tus colegas me decían el otro día acá en el programa en 7 p.m. que era un tema para debatirlo dentro del marco de la reforma de la Constitución, esta posibilidad del incremento. ¿Cuál es tu mirada sobre esto? La vigencia de la Constitución. A ver, el defecto de ser profesor de Derecho Constitucional, primero no me hace constitucionalista, me falta mucho por estudiar. Bueno. Es importante poner en contexto que la organización de los poderes públicos se hace fundamentalmente para, como el constitucionalismo clásico, para defender y revalorizar posteriormente con los avances constitucionalismo a la dignidad humana. Este es el centro. Uh-huh. Los poderes públicos no son un fin en sí mismos, sino que constituyen un mecanismo, la herramienta que el Estado político moderno ha ideado, particularmente a través de una Constitución, para asegurar la dignidad humana y promocionarla. Esto es el punto de referencia, porque si no termina siendo, en muchas ocasiones, hemos asistido a debates donde es una discusión de la distribución de las potestades del Estado en sí mismo y termina que cerrado en eso sin pensar en cuál es la finalidad. Por eso creo que es importante este breve contexto para poner en telejuicio las potestades que tiene el Poder Judicial, en este caso, y las potestades que tiene el Poder Constituido. La Constitución de la provincia abre, como muchas otras en este país, no cierra un número, sino la mayoría dice un mínimo de 6, un mínimo de 7. Y acá la Constitución actual prevé un número impar. Por lo tanto, la determinación del número, como todos sabemos, depende de una ley. Y esto es lo que se está debatiendo ahora, en ampliar el número de los diputados. Para poder llevar adelante este proceso, al tener la actividad reglada en la Constitución,
queda la discrecionalidad del poder constituido, ejecutivo y legislativo, para acordar o abordar la cantidad de miembros que va a tener la Corte. En esta cuestión, acá ya entra a jugar de alguna manera la discrecionalidad de los poderes constituidos. En este espacio, y que finalmente se tiene en cuenta la oportunidad, el mérito, la conveniencia de llevar o no adelante una medida que la Constitución te ha dado un margen importante para determinar la cantidad de miembros que va a tener la Corte. Para ello, necesariamente, respecto a la necesidad de que se haga una mirada si el funcionamiento del Poder Judicial es suficiente o está cumpliendo con los requerimientos que prevé aquella dignidad del ser humano centro de la actividad política. Y esto a nadie le puede escapar de que es insuficiente el trabajo del Poder Judicial en sus distintos ámbitos para poder dar respuesta. Insuficiente en cuanto a medios, en cuanto a cantidad de tribunales, en cuanto a celeridad en las decisiones, y en cuanto a efectivamente plantear justicia. Yo creo que las encuestas dicen, saltan claramente entre los déficits, queremos justicia, está en la agenda diaria de los argentinos, ¿no es cierto? En particular. Ahora, en este punto vemos, la Corte en sí misma forma parte de todo un sistema que es el Poder Judicial. Repito, creo que es insuficiente. Hay que ver qué competencias tiene la Corte de la provincia de Salta, como muchas otras provinciales, esencialmente dentro del contexto de nuestro control de constitucionalidad, está llamada, en primer lugar, a garantizar la vigencia de la Constitución contra cualquier acto o norma de poderes públicos o particulares que estén en contra de la Constitución, y esta es la principal misión que tiene. Supervisa el funcionamiento de todo el Poder Judicial, integra el Consejo de la Magistratura para la selección de jueces, el jurado de enjuiciamiento en tanto el ejercicio de las responsabilidades de esto, también encabeza el Tribunal Electoral, tiene a su cargo la superintendencia del notario en la provincia, tiene a su cargo también la formación de los magistrados, a través de la escuela de los magistrados. Es decir, hay una innumerable cuestiones que tiene a su cargo. No necesariamente, esto es bueno también plantearlo, de que la Corte de Justicia es la tercera instancia obligatoria para todas las cosas, ¿sí? Entonces, si tenemos en cuenta el volumen y la cantidad de jueces, y si pueden o no funcionar en sala, esto ya es agilizar el tema, bienvenido sea, pero también bienvenida sea la ampliación, ya no solo de la Corte, sino del Poder Judicial. Con 11 juzgados civiles y comerciales en distrito centro, para mucho más de 1 millón de habitantes, esto es insuficiente. Sin poner en vigencia ninguna cámara de apelación, los contenciosos administrativos, esto lo pone al ciudadano en una situación de indefensión frente al Estado. Es decir, está bueno, todo lo que suma para agilizar, entiendo que es bienvenido. Sería ideal que esto venga acompañado con el cumplimiento y la cobertura de juzgados que han sido creados y no han sido cubiertos, la ampliación o repensar la distribución de los distintos tribunales que atiendan a los distintos poderes. Ahora, doctor López, esta mañana yo escuché a uno de los senadores, que mañana va a tener que decidir este tema en el Senado justamente, decir que no necesariamente incrementar en 2 el número de ministros de la Corte de Justicia significa un mayor gasto dentro de lo que es el presupuesto del Poder Judicial, y suena medio increíble eso. ¿Es posible que se incorporen 2 ministros nuevos a la Corte y que esto no le signifique más gasto al Poder Judicial, Marcelo? Bueno, hay un tema que es central al momento de buscar lo que el gobernador, con acierto, invita a la reforma constitucional, que es la calidad institucional. Y esto tiene que ver con la reforma constitucional. A ver, si digamos en términos prácticos, la designación de 2 nuevos jueces va a mover el presupuesto provincial, no. En lo que hace, sirve para la calidad institucional, sí, pero también sirve la creación de otro juzgado.
la apertura de otro juzgado y la puesta en marcha de aquellos que están creados y que todavía, porque presupuestariamente no dieron. Estamos acá. Por otro lado, veamos, hablar de calidad institucional significa repensar, y ahora sí creo que tiene que ver esto con la reforma constitucional. Sería lo ideal que el día de mañana, como hablemos del Poder Judicial, que como se habla ahora de la reforma, tenemos la mirada a los poderes del Estado y en este juego de relaciones, vuelvo a decir, para satisfacer el interés de los particulares. Hoy no se habla y ya quedaría exenta de las determinaciones de los poderes de turno la cantidad de miembros de la Corte. Hay cortes, hay constituciones que ya no delegan en el poder legislativo la cantidad de miembros de la Corte, sino que lo establece por 6. Córdoba, por ejemplo, son 7 los miembros de la Corte. Y ya está. Ahora, sirve también para hablar y repensar lo de la inamovilidad, que es un tema que fue bastante discutido el año pasado. Es necesaria la inamovilidad de los jueces de Corte, en particular. Y mira, yo te diría, con gobiernos de 12 años, que es la actual Constitución, prevé 3 mandatos seguidos, la inamovilidad de los jueces aparece como urgente, porque si no, cada vez que asuma un gobierno provincial y tenga 2 posibilidades, 12 años de gobierno, va a tener su propia corte, un mandato de 6 años como son los que tienen como miembro de corte. Por otro lado, y desde el punto de vista económico, y acá voy a aprovechar para plantear algo que desde hace tiempo venimos poniendo en tela de juicio respecto de nuestra organización, particularmente el Poder Legislativo. ¿Por qué no salir del bicameralismo legislativo e ir al camino hacia el unicameralismo? La República Argentina, de las 23 provincias, en la ciudad de Buenos Aires, los 24 distritos electorales, 2/3, Daniel, 2/3 tienen sistema unicameral. Salta es una de las 8 provincias que aún sigue teniendo un sistema bicameral. La cuestión de si por qué existe la unicameralidad o la bicameralidad es largo de discutir, pero sin duda que la esencia de la bicameralidad en materia, en la Constitución de la Nación, se la hace en el sentido que uno representa a las provincias y la de diputado al pueblo de la Nación. Eso lo decimos siempre en clase. Ahora, la provincia de Salta tiene 23 departamentos. ¿Qué son los departamentos? Pregunto de Nico. ¿Por unidades políticas o administrativas? Por unidades administrativas, no tienen cohesión política entre sí. El departamento de San Martín tiene 7 municipios. ¿A dónde está la cohesión o unidad política? Pregunto, si tendemos hacia un unicamerismo, ¿no nos ahorraríamos mucho más que teniendo 2 cámaras si la cuestión es económica? Si la cuestión es de representación, viene pegado a esto. El sistema electoral existe en la provincia de Salta una sobrerepresentación. Esto ya ha sido dicho por Ricardo Gomería, con quien discutió esto y la verdad que te plantea esta cuestión que es necesaria. Fíjate, Tucumán, por ejemplo, tiene 17 departamentos y tiene una sola cámara. Y el sistema electoral divide a la provincia en 3 secciones electorales. Y 49 legisladores que tiene Tucumán, dicho sea de paso, tiene una población superior a la de Salta. 19 corresponden a la sección 1, que es la capital. Y las otras 2 secciones electorales, una elige 12 diputados o legisladores y la otra 18. Entonces hay una representación mucho más hegemónica, más genuina, sin desmerecer a ningún departamento. No, claro. Municipio. Hay diputados que representan 5.000 habitantes. Entonces, perdón, Marcelo, la representación de un legislador de la capital no es lo mismo, no es la misma representación de uno de Iruya, por ejemplo. Absolutamente. Y si ponemos en punto de vista que cada departamento tiene un senador, la naturaleza del departamento es una naturaleza de una división administrativa, no es una unidad política como lo son las provincias en relación a la nación. El departamento no tiene vida, no constituye una persona jurídica de derecho público. Sí, no sé si queda claro. No, correctísimo, muy clarito. Los departamentos son necesarios por esta división administrativa, pero no en el marco representativo. No tiene sentido pensar en la existencia de un Senado que representa unidades administrativas.
Como es lo que ocurre. Ahora está bien, sí, absolutamente claro que sería una utopía pedirle al Senado que concurra con los 2/3 para su propia disolución. Claro. ¿No? Claro. Ahora, fíjate, Marcelo, en términos políticos, vos fíjate, yo conozco dos senadores que actualmente están ocupando bancas en el Senado, que muchas veces acá en el programa, a lo largo de estos largos años de hacerlo, han reconocido públicamente que la necesidad, coincidían con vos en la necesidad de que el Senado provincial no tendría que existir. Sin embargo, ahora están ahí sentados y habría que preguntarle, che, ¿te acordás lo que dijiste? Claro, claro. No. Y puesto en telejuicio, cuestiones también que estarían muy interesantes plantearlas para una reforma constitucional. Ajá. La Constitución de Salta prevé la posibilidad de que si un legislador, tanto diputado como senador, es nombrado, como ocurre, ¿no? Un cargo nacional, provincial o municipal, pide licencia y su cargo lo ocupa el suplente. O sea que una de las mayores alegrías que tengo en mi vida profesional es poder dar clases en la universidad y en profesor de ciencia política también. Y la maravilla es esto de encontrarte con lo genuino, con cómo se piensa normalmente, ¿no? Cuando vos preguntas a cualquier persona, particularmente la primera pregunta que hacemos cuando empezamos las clases es: ¿forma de gobierno representativa y republicana? ¿Qué es representativo? Normalmente te contestan. Generalmente hay una idea de que el pueblo no delibera el gobierno, sino a través de su representante y todo lo que sea. En cuanto a la forma de Estado federal, también hay una vaga idea. Pero de lo que no hay idea es la forma republicana. Porque son características. No las podés definir en una sola, sino una característica que hace la idea de república. La Constitución de la Nación y en el acuerdo que hace la provincia, 1853, para conformar esta condición, dice, se obliga a la provincia a tener una forma republicana de gobierno. Dentro de las cuestiones republicanas está la periodicidad en el ejercicio de las funciones, que está muy bien apuntado en el proyecto o en lo que se habla que pretende el gobierno llevar adelante la reforma constitucional. Periodicidad en el ejercicio de las funciones. Pero esencialmente estas dos características a las que hago referencia es de que la persona, ¿sí?, no debe ser central, no debe funcionar en la República en función de una persona, sino que la magistratura debe ser ejercida temporariamente por cada uno de ellos, ¿sí? El cementerio, decía mi viejo, está lleno de imprescindibles. ¿Esto qué ocurre acá? Más allá de las religiones, que bueno, en eso coincidimos totalmente en la necesidad de morigerar y poner un límite. En los legisladores, cuando son nombrados para cualquier cargo o empleo nacional, provincial, municipal, decíamos, la Constitución de Salta prevé la posibilidad de licencia, vaya, vuelve, cubre el suplente y cuando termina su cargo vuelve, ocupa de nuevo la banca y desplaza al suplente. Tampoco somos. No puede producirse, como tenían algunas constituciones provinciales, tienen este instituto, si cuando habla de las incompatibilidades, un legislador que ocupa un cargo nacional, provincial o municipal, deja vacante la banca, para eso elegimos suplente. Es decir, no es un ida y vuelta. Lo mismo con el tema de el periodo de desafuero. Fíjate vos la Constitución de Tucumán. Le pone un plazo cuando el juez solicita el desafuero a un legislador de 15 días corridos. De 15 días corridos. Transcurrido el cual se entenderá que está consentido el desafuero. Un legislador. Acá no hay ninguna nada. Al respecto. Debe resolver la Cámara con los 2/3 de los votos. Si en caso, dice la Constitución de Tucumán, para poner el ejemplo, la tenemos cerca. La vecina. Deniega el periodo de desafuero, debe estar fundada con la indicación nominal de cada uno de los legisladores que votaron en contra del desafuero y la correspondiente publicidad. Esto para darte algunas ideas de cómo centrar el tema en la calidad política, mirando el árbol sin tener en vista el bosque, no puede poner de otro lado. Otro tema que es central, ahora me aprovecho la oportunidad para hablar de la reforma de la Constitución, es una cuestión que también tiene que ver con idea república, que es la publicidad de los actos de gobierno y la gestión de la administración. Fundamentalmente, los recursos. Tenía un gran profe que decía, si uno cuida su dinero porque es propio, con mayor razón debe cuidar el que es ajeno. Claro.
Para ello es necesario reforzar los órganos de control, fundamentalmente los administrativos, financieros, tributarios. Es decir, allá donde haya dinero del erario público es central esta cuestión. Lamentablemente, la década del 90 y nuestra Constitución en el 86 incorporó un sistema de control posterior al ejercicio del gasto. Cuando crea la Auditoría General de la Nación, cuando hablamos de Auditoría General de la Nación en el ámbito nacional, se repite acá en la provincia, te digo lo uno, el órgano de control de la hacienda pública va a participar de las exegias del gasto público. Ya está gastado. Muy bueno, claro, ya está gastado. Bueno, sí, le agarramos un juicio de responsabilidad. ¿Cuántos conoces? No, nunca, nunca. En cambio, el viejo Tribunal de Cuentas, que lleva adelante un juicio concomitante y aún posterior, es lo ideal. A ver, no estudié en Tucumán, me recibí acá en Salta, pero conozco gran constitucionalista argentino, es Sergio Díaz Rich, quien es vicepresidente de la Asociación Argentina, y referente iberoamericano de Derecho Constitucional, y eso tuvo muchísimo que ver en la Constitución de Tucumán, cuando hace referencia al órgano de control. El control es concomitante. Antes de que se realice el gasto, el Tribunal de Cuentas interviene, formula la observación, se la manda al órgano que quiere gastar, que no ha cumplido los requisitos presupuestarios, financieros, administrativos. O sea, lo hace antes, Marcelo, lo hace antes, le previene, le dice, no hagas esto porque vas a hacer macana. Y si el órgano lo quiere insistir, claro, tiene que firmar el titular del poder. Exacto. El gobernador, el presidente de la Cámara, correcto. el Poder Legislativo, el presidente del Poder Judicial. Deberá fundado. El tribunal, ¿qué se dijo cuando se disolvió el Tribunal de Cuentas en la Nación, en la provincia? No, que demora, que el gasto se lleva adelante. ¿Sabe cómo funciona en Tucumán, Dani? Llega el expediente para el dictamen del Tribunal de Cuentas antes del pago. Tiene 5 días hábiles para pedirse el Tribunal de Cuentas. Claro. No se pide en el término de 5 días hábiles el Tribunal de Cuentas respecto del gasto que se está por efectuar, se lo tiene por consentido. Y si llega a haber alguna observación o algún problema fuera de la norma o lo que sea, se hará responsable el miembro vocal del Tribunal de Cuentas. Es decir, si todos somos honestos, pero si lo probamos mejor. No, mejor. Los altos gobiernos central y la necesitamos todos. Yo estoy seguro, pues lo conozco. El gobernador Sáenz, esto lo hemos compartido muchas veces en conversaciones de que éramos jóvenes, está dispuesto en esta línea. Pero una constitución debe reflejar, no debe reflejar permanentemente las necesidades de la sociedad e irse adecuando. Hoy hay que adecuar, estamos en el siglo XX, 20 años llevamos del siglo XXI, 20 años llevamos ya de este nuevo siglo. La Constitución del 86 en su esencia sigue siendo la misma, ¿sí? Ya cumplió 33 años. Es necesario remozar, pero ajustar los órganos de control, refuncionalizar, refundar el contrato social. Lo mismo ocurre con el tema de las autonomías municipales. Bueno, sobre esto está 2 horas. No, hablando. por supuesto. No, pero me da pie porque ya se me termina el programa, pero me da pie públicamente para comprometerte a que lo sigamos al tema, Marcelo, porque la explicación que nos diste ahora la entendí perfectamente, estoy seguro que la audiencia también, porque es bueno, por algo soy profesor, la didáctica es una gran cosa. Me has permitido entender muchas cosas y a la audiencia también. Así que la idea será tener, en la medida que tu tiempo lo permita, que podamos profundizar sobre todos estos aspectos que son esenciales para la vida republicana. Así que desde ya te quiero comprometer, doctor Marcelo López, para que lo hagamos. Con todo gusto, Daniel. La verdad que es algo que sin duda contar conmigo y lo poco que por ahí podemos llegar a aportar. No, lo poco no, lo mucho. Así que desde ya el compromiso para que la podamos retomar a esta charla. Doctor Marcelo López, bueno, profesor de Derecho Constitucional, no constitucionalista. Pero ya, mira, si vos no sos constitucionalista, no sé, con todo lo que nos has contado. Un enorme placer, Marcelo, querido. Igualmente, muchísimas gracias. Gracias por la atención y
invitación y cuando sea necesario nos hacemos siempre un tiempito. Muchísimas gracias, mi hermano. Un abrazo. Un abrazo grande.